Muy buen día, jóvenes estudiantes. Vamos a resolver preguntitas, ya que conforme a lo que habíamos mencionado en la clase anterior, clase de estructura celular, estructura de la membrana celular y transporte, habíamos mencionado que íbamos a hacer más preguntas tipo PAES y vamos a comenzar resolviendo preguntas de la guía y también preguntas PAES entre medio, ¿ya? Espero les sea de ayuda y vamos a comenzar con la pregunta número uno. Respecto a la membrana plasmática, ¿es correcto afirmar que no es selectiva al paso de moléculas? Esto está mal debido a que la membrana plasmática efectivamente es selectiva. Supongamos que tenemos nuestra membrana plasmática acá, ¿cierto? Con nuestras cabezas de fosfolípidos y sus colitas. Y esta membrana plasmática es selectiva. Permite el paso solamente de algunas estructuras, las cuales deben tener ciertas características, como por ejemplo que sean pequeñas, que tengan un vasopeso molecular y que sean de tipo apolar, o hidrofóbicas, o solubles en lípidos, que se puedan mezclar con los lípidos, ¿ya? Entonces, las características que tiene que tener la molécula para pasar son que sean pequeñas y que sean apolares. Y hay una excepción a la regla que es el agua, o H2O, que el agua va a poder difundir de un lado a otro, pero esta es una excepción. La norma general es que todas las moléculas tienen que tener estas características para poder pasar y por eso es selectiva a dichas moléculas. Por lo tanto, esta alternativa está incorrecta. Vamos con la C. Tanto su cara externa como interna son iguales. Vamos a mover un poco la pantalla. Acá nosotros tenemos nuestra membrana, ¿cierto? Y la membrana tiene asociados a los lípidos azúcares, formando lo que conocemos como los glicolípidos o glucolípidos, ¿ya? Glicolípidos. Ahí, lípidos, ¿ya? Y también asociados a proteínas que están en las membranas, están anclados a azúcares que van a formar las glico, voy a mover nuevamente la pantalla, glico o glucoproteínas, proteínas. Y estos van a formar lo que conocemos como el glucocálix, que va a ser una unidad que va a otorgar soporte a la membrana y también va a servir para su reconocimiento. Para que esta membrana tenga la característica de ser propia de la célula, de información de que es propia de la célula de nuestro cuerpo y no la ataquen las células inmunitarias, que las células las reconozcan como propias, ¿ya? Por lo tanto, la cara interna es distinta a la externa. En la externa tenemos el glucocálix, en la cara interna no, ¿ya? Y de todas formas tenemos distintas proteínas en la periferia de la membrana a distintas proteínas por fuera, entre medio, por fuera en la cara del exterior y por fuera en la cara del interior, ¿ya? Entonces la cara externa y la cara interna no son iguales. En la externa la gran diferencia es que tenemos el glucocálix. Y por lo tanto la alternativa C está errada. Solo presenta proteínas intrínsecas. Acá, bueno, si bien solamente dibujé proteínas que están en la periferia, a las cuales nosotros le podemos llamar proteínas periféricas, proteínas, voy a mover un poco la pantalla nuevamente, ahí, la moví mucho, ahí está, proteínas periféricas, y acá también, proteínas periféricas. También tenemos las proteínas a las que llamaremos proteínas transmembrana, proteínas integrales o proteínas intrínsecas que van a atravesar toda la membrana.
¿ya? Y de hecho tenemos unas proteínas en la membrana que hacen una vuelta completa, hacen como esto. Dan como vueltas a través de la membrana. Y estas proteínas son de tipo integrales y tienen las características de tener dominios de tipo polares y apolares, que van a estar en contacto con las estructuras apolares del fosfolípido, que son las colitas, y van a estar en contacto también con las estructuras polares de los fosfolípidos, que van a ser las cabezas, ¿ya? Con el fosfato y el glicerol. Entonces, ya sabemos que no solo presenta proteínas intrínsecas, incorrecto. Presenta proteínas intrínsecas, extrínsecas, proteínas periféricas e integrales, ¿ya? Y el transporte de sustancias se lleva a cabo solo en presencia de ATP. Ya vimos que las sustancias se pueden difundir, existe la difusión, el transporte de tipo pasivo y el transporte de tipo activo. Déjeme, estoy buscando un lugar donde dibujarlo, lo voy a mover más para acá. Perfecto. Entonces tenemos el transporte de tipo pasivo y el transporte de tipo activo. En el activo vamos en contra del gradiente de concentración, mientras que en el pasivo vamos a favor del gradiente de concentración. En el activo utilizamos energía, en el pasivo no utilizamos energía, ¿ya? Acá le puse como un prohibido. No utilizamos energía, ¿ya? Y eso principalmente con respecto al transporte pasivo y el activo. El transporte pasivo se divide en difusión simple por difusión facilitada, también por canales iónicos y la osmosis. Todo esto es pasivo, todo esto va a favor del gradiente de energía, todo esto es a favor del gradiente de energía y todo esto no utiliza energía. ¿Ya? Todo esto va, perdón, a favor del gradiente de concentración y no utiliza energía. ¿Sí? Y dentro del transporte activo tenemos las bombas. Bombas. Acá voy a dibujarle una bombita. Se ve como una bomba, ¿cierto? Espero que se vea como una bomba. Bueno, tenemos las bombas y tenemos las endocitosis y las exocitosis. ¿Ya? Entonces, vamos a nuestra pregunta. ¿El transporte de sustancias se lleva a cabo solo en presencia de ATP? No. Se puede llevar con presencia de ATP en el caso de que queramos ir en contra del gradiente de concentración y en el caso de que queramos transportar una sustancia a favor del gradiente de concentración no necesitamos ATP. ¿Ya? Entonces esta está equivocada y está constituido por una membrana lipídica, una bicapa lipídica. Una capa de lípidos, otra capa de lípidos, o una capa de fosfolípidos y otra capa de fosfolípidos y formamos nuestra bicapa lipídica. Lipídica, ahí está. ¿Ya? Entonces la correcta es la B. Luego vamos, con esto ya respondimos algunas de las otras preguntas. Acá, por ejemplo, en la pregunta 2, ¿qué características debe presentar una sustancia que ingresa a una célula por difusión simple? ¿Ya?
Estas características, por ejemplo, la difusión simple ya vimos que es en donde simplemente atraviesan las moléculas. ¿Y qué ejemplos de estas moléculas pueden ser? Por ejemplo, por difusión simple como el CO2, el oxígeno, moléculas de tipo apolares y tener un gran peso molecular. No, de hecho, esto es una exclusión. Tienen que tener un bajo peso molecular, tienen que ser pequeñas. Eh, Tiene que ser muy pequeña y apolar. Efectivamente, si son pequeñas y apolares pueden pasar, ¿ya? Tienen que ser polares y de mayor tamaño. Esta está equivocada. Tienen que tener carga. Al tener carga pasan a ser polares. Y de tamaño intermedio. Esta también está equivocada. Y mayor concentración intracelular. Acá no estamos hablando hacia dónde se mueve. Solamente estamos hablando de que se mueve. Y lo que va a hacer que, si bien una mayor concentración intracelular nos diría que se tiende a mover hacia afuera, tiene que poder pasar para moverse. Y el hecho de que pueda pasar para moverse mediante difusión simple nos dice que tiene que cumplir estas características que vemos acá. Tiene que ser pequeña y apolar. Y la excepción a ello es el agua. Ahí. Por lo tanto, la respuesta correcta nuevamente sería la B, de Buenardo. ¿Ya? Vamos a la pregunta 3. ¿Cuál de las siguientes relaciones entre una especie química y su mecanismo de transporte a través de la membrana es correcta? CO2. Ya vimos antes que el CO2 pasa por difusión simple, ¿ya? Simplemente atraviesa a través de la membrana, valga la redundancia, ¿ya? Por lo tanto, el CO2 no pasa por difusión facilitada por carriers o proteínas. El cloro, cuando nosotros hablamos de osmosis, estamos hablando de movimiento de agua, ¿ya? No de cloro. Entonces, el cloro nos difunde a través de la osmosis, ¿ya? De hecho, lo más probable es que el cloro lo que pase a través de canales, proteínas que formen canales para el paso del cloro, ya que como es una molécula cargada, ya que como es un ion, tiene que pasar por un canal iónico. ¿Sí? Glucosa. La glucosa la voy a dejar pendiente. Agua. Endocitosis mediada por receptor. Ya vimos que el agua pasa de manera sencilla, ¿cierto? Difunde de manera simple y además tenemos unos canales específicos que se llaman canales de acuaporinas y estos canales van a permitir el paso del agua con mayor velocidad, con mayor rapidez. Pero no es endocitada, ya que el agua está en todos lados, está dentro y está afuera, no la vamos a endocitar, no la vamos a envesicular, no la vamos a dejar en una vesícula como medio de transporte, ¿ya? Entonces el agua no lo es. Y el colesterol, por difusión simple, si bien el colesterol cumple una de las características de ser de tipo apolar, es de un alto peso molecular. De hecho, el colesterol es parte de la membrana, como habíamos visto en nuestra clase. Y este colesterol no va a difundir de manera simple. Tiene un alto peso molecular, ¿ya? Y nos quedamos con la glucosa, que se transporta a través de un transporte activo. Y lo que no les mencioné en la clase y tampoco vi que estaba presente en la guía es que la glucosa tiene un transporte activo en específico que es el secundario. ¿Por qué? Nosotros recordamos que nuestra bomba de transporte, la bomba sodio-potasio, lo que hace es llevar el sodio. Acá hay poquito sodio y el poquito sodio que tiene lo lleva hacia donde hay más sodio, en donde vamos a aumentar el gradiente de concentración del sodio, ¿cierto? Al igual que el potasio, acá hay poquito potasio y acá hay harto potasio y vamos a llevar el potasio hacia adentro, hacia donde existe con un mayor gradiente de concentración.
Deme un momento que me parece que no me está cargando la página. Ahí está. Entonces, lo que va a hacer es la bomba sodio-potasio es, por ejemplo, tomar sodio. Voy a seleccionar una parte. Déjenme ver si puedo seleccionar solamente un sodio. Ahí está. Lo que hace la bomba sodio-potasio es tomar este sodio que está acá y llevarlo hacia donde está en un mayor grado de concentración. Y con el potasio hace lo mismo, pero en el sentido inverso. Tomo el potasio y lo envío hacia donde hay más potasio, en contra del gradiente de concentración, ¿ya? Y esto lo hago utilizando energía, utilizando ATP. Pero luego lo que yo voy a utilizar para el transporte de glucosa, para el transporte de azúcar, es el gradiente de concentración del sodio. Por lo tanto, se le llama un transporte activo secundario. ¿Por qué? Porque yo utilicé la energía previamente utilizada para mantener el gradiente de concentración de sodio, de manera que pueda, por la misma proteína de transporte, ingresar el sodio y el azúcar. Ya esto se le llama un transporte activo secundario o indirecto, porque no utiliza directamente la energía, sino que utiliza la energía que utiliza el producto de la energía. En este caso el producto de la energía es el gradiente de concentración de sodio y vamos a utilizar el gradiente de concentración para ingresar el azúcar. ¿Ya? Por lo tanto, es un transporte activo, sí. Indirecto, sí. Por lo tanto, es un transporte activo secundario. Y por lo tanto, nuestra respuesta correcta sería la C. La glucosa que se transporta mediante un transporte activo. ¿Ya? Luego, tenemos nuestra siguiente pregunta. Se realiza un experimento para investigar la velocidad con que dos sustancias atraviesan la membrana celular. Los resultados se presentan en el siguiente gráfico y vemos que a medida que aumenta la concentración de la molécula 1, esta pasa más rápido a través de la membrana, al igual que a medida que aumentamos la concentración de la molécula 2, también atraviesa más rápido a través de la membrana. Sin embargo, la velocidad de la 1 es mayor a la de la 2. He estado dibujando harto rato, pero me parece que no lo está tomando el lápiz. Ahí está. Entonces, lo voy a comenzar a dibujar acá en la pantalla mejor. Eh, Sabemos que la molécula 1 difunde más rápido que la molécula 2 y a medida que tiene mayor concentración va más rápido. Al igual que la molécula 2, a medida que tiene mayor gradiente de concentración va más rápido. ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes, cuál las siguientes afirmaciones respecto al experimento es correcta? Acá faltó como un D. Las sustancias 1 y 2 son igualmente solubles en agua. No tenemos la información exacta para poder decir esto, ¿ya? Solamente tenemos porque, por ejemplo, si bien la solubilidad en el agua nos dice si es que podría ser apolar, hay otro factor que va a influir en la velocidad de movimiento de esto a través de la membrana y es que tenemos el tamaño molecular, ¿ya? Vamos con la C. Tanto 1 como 2 poseen carga eléctrica. Acá nos dicen que atraviesan la membrana celular. Entonces, si atraviesan la membrana, nosotros podríamos decir que no tienen carga eléctrica. Por lo tanto, son de tipo apolar. Apolar. ¿Ya? Como apo. D. La sustancia 1 es polar y la 2 es apolar. Nosotros sabemos que ambas sustancias atraviesan la membrana, por lo tanto ambas serían apolar. ¿Ya? Tanto la 1 como la 2. Y es posible que 1 sea glucosa. No podríamos confirmar eso ni tampoco descartarlo en base a la información del gráfico. ¿Ya? Por lo tanto, solamente podríamos decir que
tanto 1 como 2 son de tipo apolares porque estas atraviesan a través de la membrana. Acá el gráfico más bien es un poco a modo de distractor. Luego tenemos, de acuerdo a la siguiente situación, una sustancia X posee una carga eléctrica y logra ingresar a la célula a favor de su gradiente de concentración. ¿Qué fenómeno de transporte se pone en manifiesto? ¿Ya? Ya sabemos que la molécula X está cargada, por lo tanto, no va a ir de un lado a otro por difusión simple. Logra ingresar a favor del gradiente de concentración, por lo tanto, es un tipo de transporte pasivo. ¿Ya? No utiliza energía. Y como sabemos que está cargada, que es un ion es una molécula cargada, sabemos que esto va a pasar por un canal específico para ello que son los canales iónicos y va a hacerlo a favor del gradiente de concentración. A medida que está más concentrado acá, va a pasar hacia donde está menos concentrado. Por lo tanto, va a atravesar a través de, bueno, difusión simple no puede porque está cargado, ¿ya? Como está cargado es de tipo polar y yo necesito que sea apolar para pasar. ¿Por transporte activo? No, porque lo hace a favor del gradiente de concentración. Transporte en masa, tampoco. De hecho, el transporte de masa es un poco más complejo, pero es transporte iónico el mecanismo por el cual se transporta esta molécula con carga, este ion, por canales iónicos, ¿ya? Y a través de una proteína carrier. La proteína carrier, si bien va a hacer que ciertas moléculas pasen, va a hacer que moléculas pasen en característico. Tendría que hacernos alusión a esta pregunta que es reconocido por un transportador para poder ser transportado de un lado a otro. En este caso no es reconocido, solamente pasan los iones que pueden pasar, que tienen las características para pasar. ¿Ya? Entonces pasa a través de canales iónicos, por lo tanto la respuesta correcta es la D. Y luego tenemos las otras preguntas tipo PAES. Esta es desde el 2023. Por un error, un grupo de estudiantes mueve un tejido vegetal proveniente de una hoja desde un medio isotónico a un medio hipertónico. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Voy a ver si es que me toma el lápiz ahora. Entonces tenemos nuestra célula con un tejido vegetal. Perfecto. Y esta tiene una membrana que vemos acá, ¿cierto? Una membrana que vemos acá y una pared celular que voy a dejar delimitado en verde. ¿Ya? Entonces, esta pasa de un medio isotónico en donde tenemos la misma cantidad de moléculas, la misma cantidad de solutos tanto adentro como afuera, y es pasada a un medio hipertónico. Esto quiere decir que ahora hay harto soluto afuera y poco adentro. ¿Qué es lo que va a ocurrir? El agua que está dentro de la célula va a querer igualar esto. Va a querer que este soluto esté un poco más disuelto en el exterior. Por lo tanto, el agua va a tender a salir de la célula. Y va a salir de la célula y va a salir de la célula. Por lo tanto, esta célula ya va a perder la forma estructural que tiene, ya va a perder como su consistencia, va a tener más una forma de pasa. Y vamos a ver que su pared celular sigue intacta, sí, pero el núcleo de la célula ahora está como apachurrado, ¿ya? Pero vemos que en el medio, esto lo hace para que en el medio extracelular como en el intracelular las concentraciones estén iguales. Y si es que no pueden pasar los solutos, lo que va a hacer el agua es salir. Y el agua va a salir, por lo tanto la célula va a tener una reacción en donde va a perder su agua y se va a destruir o va a morir a lo que nosotros conocemos en las células vegetales como plasmólisis. Voy a acá. Plasmólisis.
Si esto ocurriese en las células animales, nosotros le llamaríamos crenación. ¿Ya? Plasmólisis es en las células vegetal y crenación en las células animal. ¿Ya? Entonces, turgencia no, turgencia de hecho es al contrario, es cuando yo lo pongo en un medio hipotónico y el agua entra y entra a la célula y vemos como la estructura como de un perro guatón, como habíamos visto anteriormente en nuestras clases, en donde esta célula lo que haría sería hincharse si es que estuviese en un medio hipotónico, ¿ya? Porque el agua va a entrar en este caso. Pero estamos hablando de un medio de tipo hipertónico. Hiper. ¿Ya? Que va a hacer que el agua salga. Acá la flecha la hice para que notaran que este es el medio hiper. ¿Ya? El agua salga y la célula muere por plasmólisis. Turgencia no, es un medio hipotónico. Crenación no, porque es unas células de tipo vegetal. Apoptosis no, porque es un proceso de muerte celular programada. ¿Ya? Este concepto lo vamos a ver más adelante. Y la citólisis no, porque en la ruptura, acá, si esta célula no tuviera una pared celular, si yo la hincho y la hincho de agua, llega a reventar, a lo que nosotros llamamos citólisis, en las células animales. Y en este caso no hablamos de una célula animal porque, de hecho, no hablamos ni de célula animal ni de un medio hipotónico que haga que se reviente, ¿ya? Estamos hablando de una célula vegetal y un medio hipertónico, ¿ya? Entonces lo que va a ocurrir es una plasmólisis. ¿Súper? Y vamos con la siguiente pregunta. El higo muestra la masa de el gráfico muestra la masa de 4 higos antes en la masa inicial y después en la masa final, de ser puesto en soluciones diferentes de diferente concentración. Entonces tenemos la masa inicial que está en todos igual y luego vemos la masa final, ¿ya? Que en el caso del primer higo, la masa baja, lo voy a poner así, en el primer higo la masa baja, en el segundo se mantiene, está igual, en el tercer higo la masa sube y en el cuarto higo la masa sube levemente. Entonces son puestos en cada higo, muestra la masa de 4 higos, cada higo es puesto en una solución diferente, con una diferente concentración. ¿Qué es en relación con el análisis del gráfico? ¿Cuál de las opciones presenta una inferencia coherente con los resultados? ¿Ya? Vamos con la 3. 3 fue puesto en una solución isotónica. No, ¿por qué? Porque si fuera puesto en una solución de tipo isotónica no hay movimiento de agua ni hacia adentro. Acá, por ejemplo, tenemos un higo. Como es una célula vegetal, le voy a poner la pared celular. Creo. Creo que es una célula vegetal. Y tenemos el soluto está en igual, en el caso de que sea isotónico, el soluto está en igual medida adentro y afuera. Por lo tanto, no entra, o sea, entra una cantidad de agua, entra otra, pero en definitiva está igual en el medio isotónico. ¿Ya? Y iso. ¿Qué es lo que veremos en el medio hipertónico? ¿Ya? 4 fue puesto en una solución hipertónica. 4 lo que hizo fue aumentar su masa final. Entonces, lo que vemos en el 4 es que, déjeme ver si es que puedo mover un poco la pantalla. Se me perdió el cosito. Deme un segundito. Ahí está. Perfecto. 4. Vamos a ver un medio hipertónico. Ah, voy a copiar esto nomás. Deme un segundo.
Denme otro segundo. Entonces, 4 fue puesto en un medio hipertónico.